¿Cómo están, jóvenes? Todos, buenas noches. Confirmen, por favor, el audio, si me escuchan. Sí, se Se escucha, dice. buenas noches. Sí, señor, se escucha. Perfecto. Ok, gracias, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Vamos a recapitular el tema del punto de partida de la clase que habíamos quedado en el tema del activo exigible. Y particularmente estamos trabajando en la partida cuentas por cobrar, ¿no? Y haciendo memoria, hicimos recuerdo de que toda cuenta por cobrar nace de una actividad comercial que la empresa desarrolla, ¿ok? No se olviden que una cuenta por cobrar no siempre está enfocada a empresas comerciales, sino también están enfocadas en empresas industriales de servicios. ¿Cuál es el fin? De que cuando estas empresas decidan vender su producto o su servicio, automáticamente tiene que nacer una cuenta por cobrar si la naturaleza de la transacción es a crédito, ¿ya? Entonces, por eso que decimos acá que es una deuda de un cliente que contrae con su proveedor por la adquisición de un servicio o bien o servicio, ¿no? Entre las cuales tenemos las cuentas por cobrar a corto plazo y las cuentas por cobrar a largo plazo. En el tema de las cuentas por cobrar a corto plazo, estamos hablando de cuentas en las que su giro operacional no excede los 12 meses, o sea, un año. Y en el caso de las cuentas por cobrar a largo plazo es lo contrario. El giro comercial excede los 12 meses. Puede ser un año y medio, puede ser 2 años, 3 años, en fin. Ya, entonces, ese es el tema de la cuenta por cobrar. Sigamos. Por favor, me lo lee ese punto en la diapositiva, señorita Romina. Adelante, Romina. ¿Puede leer la lámina en pantalla? Claudia Claros. Lleva el control de las cuentas por cobrar de tus clientes con el programa de facturación de débito. Cuando un proveedor vende un bien o un servicio y emite una factura al cliente, este contrae una deuda con el primero. Cuando la deuda no se salda al momento por pago en efectivo o tarjeta de crédito, dicha deuda y el derecho a cobrarla forma parte de lo que en contabilidad se conoce como cuentas por cobrar. Características de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar actúan como una suerte de crédito o préstamo a un cliente. El cobro de este crédito puede ser a corto o a largo plazo cuando la fecha de cobro es inferior a un año. Se trata de una cuenta por cobrar a corto plazo. Cuando supera el año, se entiende que es a largo plazo. Generalmente es en la factura donde figuran los elementos de la cuenta por cobrar: el plazo de cobro, fecha de vencimiento, el importe de la deuda, el método de pago, los datos del cliente. Eso dicen. Ok. Características de la cuenta por cobrar. Entonces hablamos, por ejemplo, del plazo del cobro de la deuda. Estamos hablando del importe de la deuda, el método de pago y los datos del cliente. Son los aspectos que ustedes deben tomar en cuenta cuando analicen el crédito a otorgar a un cliente, ¿ya? El plazo, porque depende mucho, pues, ¿no? Si usted quiere adquirir, quiere otorgar, y si el monto es, pues, pongámosle, de bolivianos de 1,000 y te solicita un crédito de 3 o 4 meses, no sirve, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que hacer, por lo contrario, es analizar la cantidad de la deuda y ver si esta deuda va a poder estar en concordancia con el monto. En otras palabras, para montos elevados, un plazo más extenso. Para montos pequeños, un plazo más corto. ¿Ok? Eso en el tema del plazo.
En lo que concierne al importe de la deuda, ustedes tienen que verificar la capacidad de pago que tiene el cliente, ¿ya? No se le puede otorgar crédito en una venta de mercadería a un cliente que no disponga solvencia. O sea que si la empresa debe a un cliente, a dos, a tres, o viceversa, si la empresa está en pos de su recuperación, quién sabe, de una quiebra, ustedes tienen que analizar si es óptimo o conveniente darle un crédito, ¿ya? Eso ustedes tienen que tomar en cuenta en el tema de las cuentas del importe de la deuda. En el método de pago, por lo general, jóvenes, antes del COVID, ya muchas empresas estaban teniendo problemas de liquidez y esto ha generado de que las mismas empresas paguen su deuda no siempre en efectivo, ¿ya? Para una de las empresas para la cual yo asesoraba en el tema de una llantería, el tratamiento era el siguiente. Se le debía dinero de $10,000 a la llantería y el cliente le dijo, le voy a otorgar un vehículo que vale $30,000, $36,000, pero yo le voy a cotizar en 30,000 y usted a lo que le debo lo va a compensar los 10,000 y me paga 20,000. Eso es lo que hizo la empresa o el cliente. Entonces la empresa, como salió ganando porque el vehículo era nuevo, entonces accedió. ¿Ya? A este tipo de transacción también lo denominamos como método de pago en bienes o en valores. ¿Ya? No siempre es en efectivo. ¿Ya? Eso tienen que considerarlo ustedes también, jóvenes. En el caso de los datos del cliente, el cliente por lo general, ustedes tienen que girar la actividad o la venta a un cliente en el que el cliente tenga un representante legal, o sea, tenga que estar una persona como custodiante de este tipo de servicio, ¿ya? Entonces, el cliente o el representante legal tiene que tener toda la solvencia disponible. Ya no se olviden, porque si el representante legal no goza de garantía y no goza de un respaldo económico, va a ser muy difícil que nuestra empresa pueda cobrar el efectivo o la deuda. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, jóvenes. Ustedes tienen que tomar en cuenta esos aspectos. ¿Ya? No sé si consultas, dudas hasta este punto. Listen, ¿puede resumirnos sobre qué es lo que debemos que verificar, por favor? No tienen que verificar nada por el momento. Solo estoy explicando la clase y estoy preguntando si tienen dudas. Acabo de comentar. Le hice una consulta, para poder, digamos, darle crédito, digamos, una empresa a su cliente, sería necesario hacer un documento, digamos, que sea legal, como por ejemplo un contrato, digamos, para poder determinar en sí el periodo de vencimiento del crédito, digamos. ¿Me lo puedes recalcar su pregunta? Lo que le decía a Licen es, digamos, si para poder determinar el periodo, ¿no ves? O el plazo del crédito con el cliente, no sé si es necesario hacer un contrato, digamos, con el cliente para poder determinar el periodo del crédito. Ya. No sé si eso sería legal o sería bien, digamos, ¿no? Claro, mientras todo lo está respaldado legalmente, sirve. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Carla, Claros, otra consulta.
¿Aló? ¿Jóvenes? No, ninguna, dice. Perfecto, ok, continuamos. Entonces ya está claro este punto. Avanzamos. Tenemos acá un pequeño cuadro el que trabaja sobre el tema o el procedimiento o el proceso de las cuentas por cobrar. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando acá? Dice que toda cuenta por cobrar tiene una facturación, ¿ya? Y la factura es el documento legal base para ustedes. Ya les había hablado, porque tiene reconocimiento legal y a la vez tiene una carga impositiva. Por lo tanto, la factura es valedera para cualquier procedimiento judicial, ¿ya? En el tema de la transacción, en la venta a crédito, entonces ustedes tienen que vender a crédito y la copia de factura se queda para ustedes y el original le otorgan al cliente, ¿ya? Y también tienen el proceso de registro que tiene que realizarlo el departamento contable y también los depósitos y los protestos, ¿ya? En el tema de los depósitos, no siempre se puede cobrar en efectivo, puede ser una cuenta bancaria, puede ser un pago en valores como bonos o acciones, ¿ya? Ahora, las cuentas por cobrar, jóvenes, también están sujetos a protesto. A ver, ¿quién me puede decir qué comprenden en términos comunes por protesto? A ver, Gilmar. Usted, Gilmar, ¿qué comprende en sus palabras por el término protesto? Gilmar Prado Plata, ¿alguna vez usted protestó en algún lado? ¿En algún lugar? No, Lisa, no lo podría explicar. Nunca se quejó de nada, Gilmar, todo estaba perfecto. Protestar, exigir, Exacto. ¿Qué más aparte de exigir? reclamar, Ya, ¿por qué causa tendríamos que reclamar? Por ejemplo, cuando ustedes están estudiando y pongámosle que tienen todas sus cuentas al día y les bloquean la materia, su reclamo, ¿tendría justificación, sí o no? ¿Ah? Bueno, a lo que voy, cuando se genera un protesto, tiene que haber un argumento válido de por medio, ¿ya? Y este argumento no tiene que estar basado en palabras, en cuentos, en el que dice, en el que dirán, en el que me dijo. No. Para un protesto, ustedes tienen que tener los documentos suficientes para respaldar, como por ejemplo, si a usted no le paga a su cliente y hacen una acción judicial, en el periodo de presentación de pruebas, el juez dictaminará que ustedes presenten las pruebas necesarias. Y para que su protesto tenga vigencia o validez o rienda suelta, le van a pedir documentos. En este caso, ustedes van a presentar la factura, nota de egreso, nota de venta, nota de entrega del inventario de la mercadería, en fin, varios documentos o el contrato, si es que fuera una transacción con montos elevados. Entonces, ese es el aspecto, jóvenes, ¿ya? Para protestar tenemos que tener argumentos de espalda. No es nomás por protestar porque nos puede hacer una contrademanda a la contraparte y después podemos salir perdiendo, ¿ok? ¿Qué va a colocar? Adelante, adelante. ¿Me lo puede leer, por favor, Ingrid Mercedes? Ingrid, ¿me lo puede leer en la siguiente lámina en pantalla? La rotación de las cuentas por cobrar. Cuando una empresa utiliza las cuentas por cobrar como instrumento comercial, acumula una serie de derechos de cobro. La diferencia entre el total anual de venta a crédito y el promedio de cuentas pendientes de cobro se
conoce como rotación de las cuentas por cobrar. El resultado es una ratio conocido como índice de rotación de las cuentas por cobrar. Esta ratio expresa la velocidad con que una empresa cobra la deuda de sus clientes. Índice de rotación de las cuentas por cobrar e índice de días de rotación de cartera. Además del índice de rotación de las cuentas por cobrar, existe una segunda ratio, conocido bajo el nombre de índice del día de rotación de cartera. Este índice expresa el número de los días que quedan por cobrar la deuda del cliente. Su finalidad es la misma que el índice de rotación, a saber llevar un control del dinero que los clientes deben. Ok, señorita Ingrid, gracias, muchas gracias. Bueno, rotación. Cuando hablamos de rotación, estamos refiriéndonos al giro o al entorno comercial que genera una operación. Por ejemplo, ¿cuántas veces la empresa puede vender en un año? ¿Cuántas ventas puede tener la empresa en un año con relación a un cliente en particular? Entonces la rotación nos facilita determinar la cantidad de veces que una empresa puede vender y eso le sirve como resultado para determinar si su operación está siendo efectiva o no dentro del ámbito comercial. Por ejemplo, si yo tengo un cliente A al que le vendo 3 veces al año y el cliente me paga una vez o 2 veces de las 3 ventas, eso es un aspecto negativo para la empresa. O por lo contrario, si yo tengo un cliente B que le vendo 6 veces al año y me paga las 6 veces en su plazo establecido, pues ese cliente es favorable para la empresa, es beneficioso. ¿Por qué? Porque uno te paga puntualmente en la fecha de vencimiento y dos, porque te genera mayor compra y mayor movimiento. Y eso indirectamente genera mayor ingreso de utilidades para la empresa, ¿ya? A eso entonces nos referimos, jóvenes, cuando hablamos de rotación de cuentas por cobrar. Y para medir la rotación, jóvenes, tenemos el índice, ¿ya? Es una fórmula el índice, es una fórmula que determina las cuentas por cobrar, cada cuántos días ustedes pueden cobrar, ¿ya? Y esto también nos permite determinar si están en un periodo de mora o están en un periodo inestable o están en un periodo de gracia o es que el monto de la deuda ya se cobró. ¿Ya? Entonces, estas razones financieras o estos ratios les sirven como elementos para evaluar la situación financiera de la empresa. Bueno, sigamos. Cuentas por cobrar en el balance general. Por favor, ¿me lo podría leer esa lámina, señorita? O joven Marcelo Villanueva. Adelante, Marcelo, tiene la palabra. Marcelo. Bueno, vamos a considerar a los jóvenes que se están nombrando y no están respondiendo al tema de la clase. Se lo está tomando apuntes, jóvenes, eso tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Y eso es un punto. Ahora sí, jóvenes, les comentaba, para cualquier joven que yo nombré, tienen que estar atentos a la clase. Sigamos a ver con Jefferson Vaca. Adelante, Jefferson, me lo puede leer la lámina que está en pantalla. Las cuentas por cobrar en el balance general. El balance general o balance de situación es un informe contable que muestra la situación financiera de la empresa. Está formado por el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Las cuentas por cobrar deben registrarse en el activo.
Ok, gracias, Jefferson. A los jóvenes que estoy nombrando y que están leyendo las láminas, inclúyanse en la lista de participación, ¿ya? Vamos, inclúyanse y que yo voy a tomar en cuenta. Entonces, como se dice, las cuentas por cobrar son partidas que integran el balance general o que componen el balance, ¿ya? Y tienen diferentes tipos de clasificación, o sea, el activo exigible no solo está compuesto por las cuentas por cobrar, sino también está compuesto por las cuentas por cobrar involucradas en partes, como por ejemplo, acreedores y deudores. Y también tenemos los tipos de cuentas que están clasificadas por cuentas por cobrar cuando hay un acuerdo verbal y los documentos por cobrar cuando de por medio hay una letra de cambio que lo garantiza para su cobro. Y por ende, toda cuenta por cobrar, jóvenes, genera un grado de susceptibilidad en su cobro. Y para eso estamos hablando de las cuentas incobrables. Díganme, explíquenme, jóvenes, en sus palabritas, ¿qué entienden por cuenta incobrable? Una cuenta que no se ha cobrado aún, Lisa. Cuenta que no se puede cobrar, dicen. Ya, perfecto. ¿Cuáles serían las razones para que un cliente no nos pueda pagar? ¿Cuáles serían las razones o las causas? Por motivo de enfermedad o por o falta de una situación económica por recursos, que es por falta de dinero sería, o porque la empresa ha entrado en quiebra. Eso sería uno de los motivos, ¿no? Y la empresa se declaró que estaba en quiebra. Por la falta de solvencia del cliente. Ya. Ok, si no tendría solvencia, tendría que estar declarándose en quiebra, ¿verdad? Pero no ese es el único motivo, jóvenes. También hay el tema de la pandemia actualmente, ¿no? Y esta pandemia, pues, ha quebrado muchas empresas, muchos negocios, ¿no? Y eso también es otro motivo, pues, para que podamos crear una cuenta incobrable. Pero el argumento importante para que se entienda como cuenta incobrable, jóvenes, es el siguiente. Tiene que haber un motivo fuerte y comprobatorio para que el cliente se declare en quiebra. Uno puede ser temas de contingenciales como la pandemia, quiebras, crisis económicas y demás, o malversaciones de fondos. Otro aspecto puede ser el tema de maquillaje de estados financieros, cuando las empresas deciden quebrar los negocios a fin de no pagar impuestos, pero eso ya es ilegal, jóvenes, ¿ok? Entonces, para las cuentas incobrables tenemos dos métodos, el método de antigüedad de saldos o análisis de riesgo y el método estadístico, ya en el que la empresa selecciona o hace un muestreo de cuántos clientes están en una etapa o en un periodo de riesgo. Bueno, aquí tenemos el método de las cuentas incobrables y también su denominación. Por favor, si me lo puede leer esta lámina. ¿Quién, Lisa? Ya, adelante. Métodos de incobrabilidades. Se denomina método de incobrabilidades a la mecánica utilizada para constituir previsión sobre créditos declarados incobrables, tomando en cuenta su antigüedad y garantías constituidas. Por el concepto vertido podemos entrever la existencia de varios métodos de incobrabilidad, universo de posibilidad a las empresas, elegir uno y aplicarlo consistentemente cada año. Existiendo también la posibilidad de cambiar previos recálculo y ajuste correspondiente. ¿Puede bajar más, por favor?
Ya, ahora tengo. Ahí vamos. En el presente tema, para demostrar prácticamente el tratamiento contable de las incobrabilidades, utilizaremos el método del porcentaje promedio. Por tanto, de acuerdo a los expuestos anteriormente, veremos su cálculo y tratamiento contable. Para tal efecto, plantearemos el siguiente supuesto. Gracias, Romina. Romina se va a plantear 2 puntos ya ahí en la lista. Los que tienen doble participación igual, tómenlo en cuenta porque eso se va a complementar con el tema de la nota final. Bueno, seguimos. Provisión de cuenta incobrable, dice, ¿no? Por lo general, toda empresa tiene que prever una cuenta de dudoso cobro, ¿ya? Con esto no queremos decir de que la empresa sea negativa y pesimista y diga que presuma que no la van a pagar. Lo más lógico es que tiene que ser optimista para que le paguen, pero en temas contingenciales hay situaciones que no podemos controlar, ¿ya? Y en esas situaciones nosotros recién tendríamos que ver aspectos de incobrabilidad, ¿ok? Inclusive, y si el cliente no pudiera pagarnos la deuda, tendríamos que ayudar o darle opciones a forma de compensar esa deuda, no siempre cobrando en efectivo, sino también compensando, como les dije anteriormente, con un valor, un vehículo, un bien, ¿ok? O algún tipo de servicio, pero que corresponda a beneficio de nuestra empresa. ¿El leasing se puede hacer como plan de pago o no? Claro, eso es una estrategia también que ustedes, por ejemplo, si su cliente no le demuestra señales de pago, entonces ustedes tienen que darle opciones, como por ejemplo hoy en día las empresas hacen impuestos nacionales y muchos bancos hacen, ¿no? Un plan de pagos cómodo, de acuerdo a la capacidad del cliente, pero el objetivo es que la deuda siga vigente y aunque les pague de a poco, pero el tema es que cobren, ¿no? Entonces, ese es el objetivo fundamental, jóvenes. ¿Ya? Es por eso que en el ejemplo tiene y dice lo siguiente. Ventas a crédito, aplican el porcentaje y como resultado tienen el valor provisional, o sea, lo que presumen que posiblemente no pueda pagar el cliente, ¿ya? Y eso multipliquen entre 12 y ese es el valor de la previsión por mes, ¿ya? Entonces, y esa previsión por mes ustedes pueden ir multiplicando de acuerdo a la cantidad de meses que se vaya entrando en mora el cliente, ¿ya? Pueden ser 2, 3 meses dependiendo. Entonces, jóvenes, antes de que se corte, ni bien se corte esta sesión, ya vamos a entrar a la clase práctica, ¿ya? Pero acabaremos bien la teoría para que ya tengan ustedes una noción clara del tema de las cuentas por cobrar. A ver, este punto más de previsión, la última laminita, por favor, me lo lee Juan Samuel Ibaza. Hola, Licen. Adelante, Juan Samuel, con la lámina puede darle una lectura. Ya, vamos a dar lectura. Dice, previsión para cuentas incobrables. Es el segundo grupo que pertenece a los asientos de ajuste y en este curso de contabilidad básica podrás aprender acerca de este tema de una manera práctica y más sencilla. En este caso, el asiento de ajuste se apropia expresamente para todas aquellas cuentas de activos que constituyen el subgrupo de las cuentas por cobrar. Este subgrupo normalmente se encuentra integrado por todas aquellas cuentas que contabilizan los valores monetarios de operaciones crediticias propias del giro específico de las actividades de una empresa. Es muy cierto que la otorgación de los créditos tiene un alto grado de contingencia, muerte, quiebra, etc. Hecho que debe llamar la atención para que el crédito posea fuente de repago, respaldo por garantía de rápida realización. Ok, Juan Samuel. Bueno, dice que toda previsión debe estar sujeta a un ajuste. Eso es ley. Ajuste contable. 2.
que en el tema de los aciertos de ajuste, ustedes tienen que identificar que la cuenta esté calculada exactamente de acuerdo a la mora que tiene el cliente. O sea, si a mí por ejemplo, si a mí me debe de 2 meses, de los 2 meses suman 2,000 bolivianos, yo no puedo previsionar que los 2,000 no me va a pagar. Tengo que previsionar, por ejemplo, si entramos en mora, pasa unos 10 días, de los 10 días tengo que calcular cuánto acumula la pérdida para la cuenta incobrable. Entonces, de acuerdo a lo que vaya avanzando el tiempo, yo voy calculando, ¿ok? Eso lo vamos a hacer más adelante de manera más práctica. Y acá también dice, ¿no? Uno de los factores para que la empresa se declare o genere una cuenta incobrable es muerte, quiebra y coma, etcétera, de parte del cliente. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí una laminita que trabaja con los siguientes tipos de mecanismos para calcular una cuenta incobrable. Tenemos, por ejemplo, los créditos declarados como incobrables. ¿Ya? También tenemos el tema de la antigüedad de saldos. Y por último, tenemos las garantías constituidas u otros parámetros aceptados por norma. Dicen, no se ve. ¿Lo puede bajar? No se ve. Sí, lo puede bajar más. A ver, lo tengo ahí. Sí, ahí. Gracias. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Dice que toda incobrabilidad se constituye como aquella razón en la que se debe considerar el cobro difícil. Tiene que ser un cobro difícil, en el que usted no se designe, pues, ¿no? Si mi cliente me dice, no va a poder pagar, estoy en quiebra, pues tiene que persuadirle, decir, bueno, te voy a dar esta opción, te doy un plazo, ¿qué plazo quieres que te dé? Ya dame 6 meses, ya, fírmame este documento. Entonces, ustedes tienen que tratar de mantener vigente, porque si ustedes no lo agilizan,